Muy bien. Bueno, buenos días. Antes que nada, es un gusto de vuelta estar acá con ustedes. Y bueno, hoy estamos en nuestra tercera clase, así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a- al tema de hoy, sin antes dejar de hablar un poquito de lo que habíamos charlado la semana pasada, ¿sí? Que fue una introducción rápida a lo que es un proyecto, ¿sí? Y que un proyecto puede estar, eh, digamos, integrado a un plan mayor, ¿sí? Que se acuerdan que hablamos de planes y programas, y dentro de los programas habíamos encontrado a los proyectos, ¿sí? También habíamos aclarado que puede existir el caso en el que los proyectos se den sin estar arraigados dentro de un plan general de una empresa, una organización o un país, ¿sí? Sino también pueden realizarse de manera aislada para una empresa, un proyecto, una organización que recién se está iniciando, ¿sí? Un proyecto de inversión, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, ahí tenemos un chico más que ingresa. Así que bueno, lo que vamos a tratar hoy es más bien de cómo está compuesto en los proyectos, qué tipos de proyectos existen, ¿sí? Y así también eh, hablar un poquito de las cualidades de cada uno, ¿ok? Así que vamos empezando. Ahí estamos. Bueno, esto va a ser parte del tema de hoy, ¿ok? Eh, Nuestra materia para los de recursos humanos se llama evaluación de proyectos. Bueno, la idea del instituto es que todos sepan al final de esta cursada no solo realizar un proyecto, ¿sí? Sino también poder evaluar un proyecto y poder definir si eh, un proyecto de inversión es rentable o no, ¿sí? Eh, Porque sabemos que las carreras que están estudiando lo están formando tanto para que puedan desempeñarse dentro de alguna organización o alguna empresa, pero también se les está formando para que, si así lo deciden, pueden también emprender su propio emprendimiento. Y esto, lo denominado proyecto de inversión, es algo fundamental saber elaborarlo, saber pensarlo para el momento de buscar financiamiento para lograr conseguir aquellos que estamos buscando, ¿sí? Entonces eso es muy importante y esto es lo que quiero que les motive a ustedes eh, a ponerse las pilas y llevar adelante la materia. Otra cosa que a veces no se piensa o se olvida, nos olvidamos de acordarnos, es que los proyectos, ¿sí? También no solamente tal vez lo puedas realizar dentro de una empresa, una organización o dentro del Estado o para realizar mi propio proyecto, sino que también una forma de vida es realizar proyectos para otros, ¿sí? Yo me especializo, me formo, aprendo a hacerlo y puedo generar proyectos para otras personas, ¿sí? Y eso puede ser también una fuente laboral muy importante, el elaborar proyectos y mediante haber hecho un proyecto y ese proyecto ha cobrado, cobrar una cuota, una comisión por haber realizado un proyecto que se aprobó, ¿sí? Bien, entonces esto es lo que vamos a ir tratando a lo largo de la clase de hoy, ciclo de los proyectos, que contiene básicamente un proyecto y la evaluación económica o financiera. Y la evaluación de impacto. Bueno, eso van a ser básicamente los temas de la unidad. No creo que lleguemos a todo hoy, así que bueno, empezamos. Eh, entonces, tenemos a José lo que está entrando. Ahí está. Bien, entonces, ¿por qué hacemos un proyecto? ¿Por qué es importante saber formular o también saber evaluar un proyecto? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de aprender esto? ¿Sí? Es establecer la viabilidad de este proyecto en el mercado, ¿sí? Establecer la viabilidad técnica, económica o financiera de esta iniciativa de negocios, ¿sí?
Más que nada vamos a ir enfocándonos en esto, en generar un negocio, ¿sí? Eh, que esto es el caso de la evaluación privada, ¿sí? El objetivo principal es el incremento del valor, ¿sí? Es hacer rendir las inversiones. Después también tenemos otro tipo de proyectos que son proyectos sociales, ¿sí? Y también, de todos modos, es importante evaluarlos para saber, ya que su fin es el bienestar de la sociedad o un grupo social, ¿sí? Es importante saber si ese proyecto va a generar ese incremento en el bienestar social, ¿ok? Y estos proyectos pueden eh, pensarse a largo o a corto plazo. A ver, vamos a pasar la diapositiva. Bueno, entonces, ¿qué es un proyecto? Algo de esto ya hablamos la semana pasada, ¿sí? Que es la búsqueda para la solución de un problema, ¿sí? Por eso surge, porque nosotros detectamos un problema, que ese problema puede ser una necesidad, eh, y ese problema lo queremos resolver, ¿sí? Satisfacer esa necesidad. Y puede ser a través de la producción de bienes o a través de la producción de servicios, básicamente, ¿sí? Eh, Ahora más adelante vamos a ir viendo que también hay otros tipos de proyectos que no solamente se basan en lo que sea la producción de bienes o brindar servicios. Es un conjunto de... Entonces un proyecto se concibe, y esta definición la daba el autor que habíamos leído para la semana pasada, Sarmiento, que un proyecto se concibe como una unidad mínima y operacional que vincula recursos, actividades y componentes durante un periodo determinado con una ubicación definida. ¿Sí? Acá nos habla de varios elementos principales de un proyecto que habíamos charlado la semana pasada. Si se acuerdan, que en el proyecto planteamos, además de esa necesidad que queremos resolver, que queremos satisfacer esa necesidad o el problema que queremos resolver, en un proyecto está plasmado eh, cómo vamos a hacerlo, ¿sí? Cómo vamos a resolver ese problema, cómo vamos a satisfacer una necesidad, ¿sí? Y decimos en el proyecto, está plasmado claramente qué recursos vamos a usar, qué actividades se van a llevar a cabo, ¿sí? Para lograr eso, y todos los componentes y el periodo de tiempo que va a demorar realizarse ese proyecto o llegar a ese fin. Y obviamente que va a estar emplazado en un lugar determinado, ¿ok? Cuando hablamos de recursos, los recursos son financieros, son recursos de capital, recursos humanos, ¿sí? Que es necesario saber cómo combinarlos para lograr conseguir nuestros objetivos. Entonces todo el proyecto se realiza con el propósito de conseguir un determinado objetivo o resultado. ¿O qué tipos de proyectos hay? Y puede pensarse en un proyecto para crear un nuevo negocio, ¿sí? Arranco de cero. Me surge una idea, detecté que hay una problemática sin resolverse y decido emprender una, un negocio para resolver esa necesidad. Bien, esto sería empezando desde cero, creando un nuevo negocio. Pero también se puede trabajar sobre un negocio ya en marcha. Y este punto va a ser el eje central de nuestra materia. ¿Por qué? Les comento. Desde el instituto, bueno, ustedes vienen cursando hace varios años, desde que ingresaron, ¿sí? Un taller de emprendedurismo, ¿puede ser? Bueno, la idea que les comentaba la semana pasada, que tenía que aclarar algunas cuestiones con la rectora, la idea de este año es que ese proyecto que ustedes vienen desarrollando en emprendedurismo, ¿sí? Los talleres, de poder integrarlo con todas las materias y contenidos que, que se dan a lo largo de su cursada, ¿sí?
para quien sabe que ese proyecto que ustedes lo vienen imaginando pueda realmente emplearse en la realidad, traerlo, gravitarlo a la realidad, digamos. Entonces, si trabajamos sobre un negocio en marcha, ¿qué podemos pensarlo, ¿sí? Respecto a la ampliación de los servicios, si estamos trabajando un proyecto de servicios, si vamos a invertir más para desarrollar nuestro proyecto que ya está en marcha, ¿sí? Y la ampliación o reemplazo de activos existentes, ¿sí? Que quiere decir, realizo un proyecto para renovar toda la... Supongamos que tengo un proyecto de... Estoy llevando adelante un proyecto de un comercio y decido ampliarlo, ¿sí? Entonces tengo que saber si voy a ampliar ediliciamente o solamente en el interior, etcétera. Lo mismo en los servicios, si voy a brindar más servicios, voy a expandirme, entonces eso necesita ser planificado. Bueno, las características de este proyecto. Hablamos que hay principalmente dos tipos de proyectos, ¿sí? Uno es el empresarial y el otro son los proyectos con fines sociales. Estos proyectos empresariales buscan generar rentabilidad, ¿sí? Y principalmente lo generan las empresas, ¿ok? Los sociales buscan generar el bienestar, ¿sí? De la sociedad, un barrio, etcétera, ¿sí? Entonces el empresarial suele ser privado y la decisión de realizar este tipo de proyectos es realizarlo sobre una demanda que va a poder pagar el precio del bien o servicio que vamos a producir. ¿Okay? En cambio, los proyectos sociales, la decisión final para realizarse se hace sobre la base de una necesidad de ciertos grupos de la población y se busca satisfacer por razones políticas, económicas, sociales o morales. Bueno, ¿qué tipos de proyectos existen dentro de estos grandes grupos? Tenemos proyectos productivos que pueden ser agrícolas, agropecuarios, frutícolas, pesqueros, eh, financieros, etc. Hay proyectos de infraestructura, ¿sí? Que son basados en energía, puede ser la construcción de una central hidroeléctrica, por ejemplo, la construcción de rutas, puentes, hospitales, ¿sí? Eso genera infraestructura. Los sociales, bueno, pueden ser proyectos relacionados con la salud, la educación, la generación de vivienda, ¿sí? Y para el momento de pensar cada tipo de proyecto es también importante pensarlo a qué nivel lo vamos a hacer, ¿sí? Si es nivel local, si es nivel regional o un nivel mucho más macro, por ejemplo, en todo el país vamos a desarrollar estos proyectos. Y según el tipo de inversión, según la inversión y cómo se utilicen, bueno, podemos producir bienes, servicios o también algo que a veces nos olvidamos, que son también las investigaciones, que las investigaciones es un factor muy importante. Fíjense hoy en día todo lo que se está gastando o invirtiendo, como para dar un ejemplo que hoy se hablan en todos los medios, que es para encontrar una vacuna para el coronavirus, por ejemplo. ¿Sí? Eso es son proyectos de inversión para un área que es investigación. ¿Okay? Bueno, y cuando hablamos de servicios, bueno, ya es más conocido, ¿sí? Son proyectos cuyo producto final es un servicio, sea público o privado, y se agrupan en servicios de infraestructura económica, infraestructura social, educativa. Y cuando producimos bienes, son proyectos que producen bienes físicos, ¿sí? Mercancías, y que van destinados al consumo final, o pueden ser elementos intermedios, que quiere decir que son para fabricar otros
otros bienes, o pueden ser bienes de capital. Por ejemplo, me dedico a fabricar máquinas o robots que van a ir a una fábrica de automóviles, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, lo de investigación falta aclarar que son proyectos y el producto no es un bien en sí, sino conocimiento. Entonces, este conocimiento que le decía, por ejemplo, lo de la vacuna, eh, se desarrolla, ¿sí? Y después, más adelante, obviamente, va a generar un producto, pero primero hay que generar los conocimientos para saber qué elementos tiene que tener la vacuna para que sea eficaz, o para curar o para prevenir una enfermedad. ¿Ok? Bueno, estos proyectos también, otra forma de clasificarlos es según, por ejemplo, el carácter del proyecto, el sector de la economía al que van dirigidos, quién ejecuta el proyecto, los objetivos del proyecto, el área de influencia del proyecto y el tamaño. Según qué tipo el carácter del proyecto, si son proyectos de vuelta, agregamos otro autor que agrega la palabra, la clasificación según el carácter, y ahí nos habla de proyectos sociales, proyectos financieros. Y nos dice que los sociales son los proyectos cuya finalidad es impactar positivamente en el desarrollo integral de la comunidad, sin esperar a cambio beneficios económicos, sino beneficios sociales. Eso es lo que se busca. ¿Y qué tienen en cuenta esto? Para reconocer fácilmente un proyecto de esto, que no existe un consumidor potencial, ¿sí? Lo que importa allí es el beneficio generado a una comunidad en general. Por ejemplo, un grupo social, ¿sí? No hace falta que sea toda una sociedad, ¿sí? O, por ejemplo, se desarrolle a nivel posada, supongamos, municipal. Puede ser algo que vaya directamente apuntando a adolescentes o a niños, ¿sí? Entonces, también justamente esa es la comunidad a la que va destinado. No existe un intercambio por un producto o servicio, no hay un precio que se pague por este proyecto, ¿sí? El impacto suele ser a largo plazo y obviamente que requiere también de inversiones, ¿sí? Y por lo general estas inversiones vienen del sector público. Después, el libro que leímos la semana pasada nos hablaba de que a veces estas inversiones, a pesar de que sean proyectos sociales, también pueden llegar a ser interesantes para las empresas, ¿sí? Y hay muchas empresas que se dedican como parte de su responsabilidad social empresaria a realizar proyectos también de este tipo, proyectos sociales, pero ya también con otros objetivos bien claros. Bueno, volviendo a los proyectos financieros, son proyectos cuya factibilidad está relacionada directamente con una demanda potencial, ¿sí? Por eso hablábamos que cuando se detecta un problema o una necesidad y se las quiere satisfacer, ¿sí? Por eso habla directamente que existe una demanda potencial. Una demanda potencial real en un mercado o un segmento que requiere de un producto o un servicio para satisfacer una necesidad específica. ¿Y qué tienen en cuenta? Bueno, que existe una necesidad en el mercado y hay que satisfacerla con un bien o producto sería, o un servicio. Y esto genera un beneficio, ¿sí? La satisfacción de esa necesidad a cambio, la satisfacción de la necesidad para ese cliente o para un cliente específico, por obtener nuestro producto que le va a cambiar la vida, y a la vez ese beneficio para esa persona tiene que generar un beneficio también para los dueños del proyecto de inversión. O sea, en este caso van a ser ustedes, ¿ok? Que se va implementando. Bueno, entonces existe un consumidor potencial puede pensarse que hay tendencia creciente a
a esto, ¿sí? Hay un intercambio entre un producto y o servicio por un precio de venta. Esto es muy importante y allí es como se va a lograr el segundo punto de la filmina anterior, ¿sí? Que hay un beneficio para el que compra, para el cliente, como también para el dueño, para que realiza la inversión, ¿sí? Y requiere inversiones también por parte del sector privado. Bueno, acá tenemos más también de vuelta a los tipos de proyectos, sí, pero ya también desde la visión de otro autor. A ver si me dan un segundito, me está... Bueno, otro autor también habla de proyectos productivos y habla de proyectos públicos y sociales. Es otra definición prácticamente para hablar de lo mismo, ¿sí? Dice que los proyectos productivos buscan generar rentabilidad y obtener ganancias en dinero, ¿sí? Lo mismo que veníamos hablando anteriormente, proyectos de inversión. Son términos que por ahí se van a encontrar si se dedican a investigar, a leer. Y el proyecto público social, bueno, de vuelta, son los proyectos sociales. Esto ya es más parecido el nombre, más transparente, ¿no? Son los proyectos que buscan alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población, ¿sí? Los cuales no necesariamente se van a expresar en dinero. Bueno, de vuelta, la definición de este autor, que el fin de los proyectos sociales es mejorar la calidad de vida de una comunidad, ¿sí? Ya veníamos hablando de eso. Y acá agrega otros elementos, como por ejemplo la salud, la educación, el empleo, vivienda, ¿sí? El proyecto pronostica, y acá es algo que agrega lo que veníamos diciendo, el proyecto pronostica y orienta una serie de actividades para conseguir unos determinados objetivos. Debe contener una descripción de lo que se quiere conseguir y debe ser adaptado al entorno en que se piensa desarrollar los recursos necesarios para desarrollarlo y el cronograma que se establece como plazo de ejecución. Por otro lado tenemos los proyectos de inversión y están relacionados con la empresa y la parte comercial, ¿sí? Puede ser de inversión privada, que consiste en crear un plan que permita obtener rentabilidad económica a partir de inversión de capital, ¿sí? De inversión pública, el Estado invierte recursos para lograr el bienestar social de una comunidad a la vez que un beneficio económico, o la inversión social que busca invertir bienes en el desarrollo exclusivamente social sin esperar remuneración económica. Bueno, y acá hablamos también de vuelta de los proyectos de investigación, otro elemento que a veces nos olvidamos. Bueno, de vuelta dice, tiene la relación con la teoría existente, con el tema, y a su vez con el mundo empírico. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente se basa en investigar, en pensar, sino también es la posibilidad de traerlo a la realidad, de investigar. Bueno, me salta una alerta que la reunión termina en 10 minutos. Chicos, cuando cierren la reunión, cuando cierre la reunión, volvemos a ingresar en el mismo enlace, ¿les parece? Volvemos a ingresar en el mismo enlace y... Uy, se me escapó acá la filmina. Ahí continuamos la clase hasta las 11:30 al menos, ¿les parece? Dale, profe. Perfecto. Sí, profe. A ver, ¿qué pasó? Acá estaba. Ahí, se me había perdido el botoncito. Bien. Ya hablamos de esto. Bueno, hablamos de los proyectos de infraestructura, ya habíamos tocado anteriormente, sí. Se basan en inversiones en obras de infraestructura, obras civiles, ¿sí? Como le dije hoy, construcción de puentes, de rutas, de hospitales, de escuelas, ¿sí? Esos son los proyectos de infraestructura. Ustedes saben que en distintos países
se conciben, por ejemplo, en épocas de crisis, supongamos una crisis bélica por guerras, se pueden usar también las escuelas como hospitales y cosas así, ¿vieron? Entonces, es infraestructura que les sirve que queda por mucho tiempo. Bueno, y otro concepto que agrega este autor son los proyectos de desarrollo sostenible, ¿sí? Que es un proyecto social y económico a la vez, ¿sí? De una comunidad que incluye sobre todo la ecología y se importa por el medio ambiente como un elemento importante para mejorar la economía, para ser protegido durante un largo periodo, sí. O sea que ven que el desarrollo de la economía tiene que ir de la mano con el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Este tipo de proyectos surgen debido al deterioro del medio ambiente y la intención de que la producción humana no perjudique aún más al medio ambiente, ¿sí? Por lo que se busca que participen de forma equitativa la sociedad también en estos proyectos, ¿sí? Bueno, arriba habíamos hablado que los proyectos se podían clasificar según el sector al que van dirigidos, ¿sí? Y acá tenemos que existen proyectos agropecuarios, sí, que van dirigidos obviamente a la producción primaria, a la producción, supongamos, de yerba mate, a la producción de hortalizas, a la cría de, de pollos, de gallinas, a la cría de ganado, pueden ser bovinos, caprinos, ovinos, eh, etcétera, ¿sí? Como también hay proyectos que que apuntan a la industrialización. ¿Qué quiere decir? Si hablamos de la yerba, por ejemplo, un secadero, ¿sí? Que va a recibir la yerba y a través de un proceso de transformación va a transformar la hojita de esa planta que crece en la yerba que tomamos en el mate, ¿sí? Hay todo un proceso, bueno, y eso es a través de una industria, o sea, un proyecto, un proyecto industrial, ¿sí? Bueno, también hay proyectos de infraestructura social, lo que ya habíamos hablado también, construcción de hospitales, escuelas, comisarías, etcétera. Proyectos de infraestructura económica, la construcción, puede ser, por ejemplo, la construcción de fábricas eh, o, de, o de empresas que fabriquen, como les digo, bienes de capital, ¿sí? Y también tenemos proyectos de servicios, que es muy importante también brindar servicios. Ustedes saben que el comercio es un tipo de servicio en el cual el comerciante, el servicio que presta es acercar a la mano del consumidor, tal vez no tan literal a la mano, pero sí acercar o dejar cerca al consumidor los productos que otro produce, ¿sí? Por lo general que vienen de una industria, ¿sí? Así que el comercio también es un factor muy importante y está dentro de esto, de un proyecto de servicio. Bueno, ahora hablemos bueno, acá hablamos de los proyectos agropecuarios, proyectos que se relacionan con la siguiente actividad, ¿sí? Producción animal, producción agrícola, forestales, me había olvidado de comentarles, ¿sí? Que es muy importante, sobre todo en nuestra provincia, la producción forestal. Y también hay proyectos para la obtención de recursos para actividades ya mencionadas. Ok. Bueno, y por ahí acá nos falta, pero porque en nuestra provincia no se ve, o se ve muy poco, que puede ser también la minería. La minería también es parte de las actividades primarias. Acá en nuestra provincia un poco nomás se ve en la localidad de Banda, pero en otras regiones del país la minería fue muy importante en una época. Y actualmente también sigue siendo con la producción de oro y otros elementos. Bueno, proyectos industriales.
Hoy le había citado el ejemplo de la transformación de la hoja de la yerba mate, que eso estaría dentro de la industria alimenticia, ¿sí? Pero también hay otros tipos de industrias, que puede ser, por ejemplo, la textil, que sería la fabricación de telas, ¿sí? La metalúrgica, la producción de metales, para, para que otra vez esos metales pueden ser utilizados de vuelta en las industrias, etcétera. Bueno, y son proyectos que se relacionan con la transformación de materias primas, materiales e insumos en un producto terminado. Terminado o no también. A veces también se producen medios productos que sirven de insumo para otra industria. ¿Ok? Como por ejemplo, supongamos una fábrica de llantas de bicicleta. La fábrica se dedica solamente a producir llantas, pero esas llantas las va a comprar la empresa que produce las bicicletas, como por ejemplo, supongamos Top Mega. Compra todos los insumos que necesita para armar las bicicletas, los cuadros, las llantas, las cubiertas, eh, las cadenas, los manillares, etcétera, y montan las bicicletas. Pero compran, quién sabe, a distintas industrias. Bueno, los proyectos de infraestructura social, ¿qué son? Vamos a hablar más claro ahora. Son proyectos que permiten dar soluciones a problemas del sector de la salud, la educación, recreación, turismo, seguridad social, acueductos, alcantarillados, ¿sí? Vivienda, espacio urbano y rural. Y los beneficiarios de estos son la comunidad en general, ¿sí? Después ponemos proyectos de infraestructura económica. Son proyectos que sirven de soporte a las actividades económicas. Entre estos tenemos los proyectos de energía eléctrica, de transporte, de comunicaciones, ¿sí? La construcción, ampliación y mantenimiento de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, etcétera. Por ahí acá en nuestra provincia no se nota fácilmente lo que es la importancia de un puerto, pero viajas un poquito y te vas, como por ejemplo a Santa Fe, y